Profesor, buenas tardes. Bueno, me presento. Vamos a tocar el tema de los derechos humanos. No, los derechos humanos son los derechos que tenemos todos solo por el hecho de ser humanos, ¿no? Y es para todos. Esto no discrimina color, sexo, religión o cualquier otra índole, ¿no? Los derechos como tal tuvieron tres generaciones. En la primera generación se obtuvo lo que son los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión y el poder elegir un gobernante. En la segunda generación tenemos lo que son los derechos sociales y culturales, el derecho a un trabajo, al acceso a la educación, a la salud y a una vivienda. Con la tercera generación se obtuvo lo que son los derechos de los pueblos, la paz y cooperación nacional, el patrimonio de la humanidad, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió con la creación de la ONU y como primera instancia esto dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos no son una ley como tal, así que cuando un país viola los derechos humanos, las consecuencias suelen ser mínimas. En cuanto a la lectura de Diego, nos dice que el Estado de Derecho surgió a finales del siglo XVIII y permanece hasta el día de hoy. Es un Estado de Derecho que es sometido al mismo Estado. El video de Bukele, en cuanto al video de Bukele, nos enseña a cómo darle una posible solución a poder contrarrestar de manera definitiva lo que es el sicariato, la extorsión, las violaciones y el abuso de poder que en este crimen organizado, como son los maras salvatrucha, ya estaban cada día posicionándose con mucha más determinación en este país hermano que es pues el país centroamericano de El Salvador, ¿no? En el video que se le hace al diputado del partido de Nayib Bukele, nos indica que, nos hace una buena referencia y nos indica que si hace 30 años atrás se hubieran construido colegios, hoy en día no se estuvieran construyendo tantas cárceles para poder encerrar a tantos delincuentes que han estado destruyendo a tantas familias en El Salvador. Nos indica también de que estos han sido tanto estas maneras de poder erradicar tal criminalidad, han sido tan criticados y a la vez tan alabados que nos indican que el poder hacer eso es como violar a los derechos humanos, pero nosotros lo tomamos como que no, o bueno, en mi opinión vendría a ser como que no, porque como dice mismo Nayib Bukele, ¿por qué nos acordamos de los derechos humanos cuando el delincuente va a ser encarcelado, más no cuando este mismo delincuente está asesinando, está violando, está extorsionando a un compatriota, ¿no? A uno de su pueblo, de su país, a un salvadoreño, cuando lo está matando, por ejemplo? Los mismos que empiezan a violar los derechos humanos son los mismos que las quitan. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la vida y nadie nos puede quitar. Entonces ellos mismos empiezan a quitarnos la vida. Es el primer derecho que ellos violan. Entonces no pueden, lo que Nayib nos dice es, no pueden venir a decirnos de que nos estamos olvidando de los derechos humanos cuando siempre se enfocan en los derechos humanos del criminal, más no en la víctima. Entonces eso es lo que plantea Nayib Bukele. Por otro lado, también está lo que nos dice las preguntas del profesor. Nos dice, ¿cuáles son los desafíos para la democracia y el Estado de Derecho en el caso del problema de violencia que se ha vivido en El Salvador, considerando que es un problema que actualmente lo viven muchas realidades latinoamericanas como el Perú? Claro, lo que vive El Salvador es una realidad en muchos países latinoamericanos y no se puede negar. Pero a manera personal creo yo que Nayib Bukele ha tomado una buena decisión y de que la manera en la que lo está haciendo está trayendo buenos resultados, porque los resultados como tales son innegables.
ha reducido totalmente lo que es la tasa de criminalidad en ese país. Entonces, por eso es que también el mismo pueblo quiere que él vuelva a ser reelegido. Entonces, la otra pregunta también nos dice, ¿cuál crees que debe ser el rol del Estado en la construcción de una convivencia ciudadana? Para mí, lo primero que se debe hacer es aprender a convivir respetuosamente, ¿no? Y eso es el poder darles una buena educación desde niños para que no crezcan en este tipo de mundo pensando que es algo normal el asesinar, el violar, el extorsionar. Particularmente para finalizar este video, yo creo, a manera o de opinión mía, de que no se está violando ningún derecho humano, más bien se está velando por la integridad de las personas que sí trabajan, que sí se ganan la vida, que se rompen el lomo y que salen día a día a trabajar para ganarse un pan. En este caso, con nuestros hermanos salvadoreños. Gracias.